En este tutorial te traigo varias cremas y rellenos diferentes para repostería y decoración. Verás opciones con chocolate blanco, con queso crema y también versiones cítricas como naranja deliciosa. Mi idea es que encuentres la crema perfecta para rellenar, cubrir y decorar postres. Comenzamos con una receta sencilla y deliciosa que solo lleva 3 ingredientes básicos principales. Esta crema resulta deliciosa, firme y versátil, ideal para eclairs, cupcakes, tartas y planchas. Con solo 3 ingredientes lograrás una textura firme, estable y muy fácil de trabajar. Troceo en pedacitos pequeños 200 gramos de chocolate blanco para que se funda más fácilmente. Mido 250 ml de nata líquida ambiente por atos y la coloco en una cazuela. Caliento la nata a fuego medio hasta que burbujee suavemente sin dejar hervir demasiado. Retiro la nata muy caliente y la vierto sobre el chocolate blanco completamente troceado. Dejo reposar la mezcla unos segundos para que el chocolate se funda lentamente. Mezclo con una espátula hasta obtener una ganache brillante, lisa y totalmente homogénea sin grumos. Cubro la crema con film transparente en contacto directo, evitando que se forme costra. La dejo enfriar a temperatura ambiente. Si quieres una textura más firme, la puedes llevar a la nevera. Cuando está fría, bato la ganache suavemente hasta que adquiera aire y textura más ligera. Incorporo una tarina de 300 gramos de queso crema tipo Filadelfia. Bato un poco más hasta conseguir una crema esponjosa, firme y muy estable y con cuerpo. La crema mantiene perfectamente su estructura y permite realizar decoraciones preciosas sobre cupcakes y tartas. Ahora le voy a dar color y voy a añadir diferentes tipos de colorante. Utilizo colorante en gel que ofrecen tonos vivos y uniformes. Puedo preparar tonos pastel añadiendo muy poca cantidad de colorante para resultados suaves y elegantes. Con esta crema puedo decorar un pastel unicornio o incluso un pastel vintage de moda. Y a continuación te enseño la siguiente receta, que es una crema de naranja con chocolate blanco. Es una crema muy firme, aromática y deliciosa, cuyo paso a paso te muestro inmediatamente después.
Crema de chocolate con naranja. Es una crema suave, sedosa, con un sabor intenso a naranja y chocolate blanco, perfecta para rellenar y decorar una gran variedad de postres. Es ideal para rellenar macarons, chocs, eclairs, para decorar cupcakes, pasteles y más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte este vídeo con quien le pueda gustar y vamos a empezar con esta deliciosa receta. Rallamos finamente la piel de una naranja, procurando no llevarnos la parte blanca para evitar amargor. Exprimimos su jugo con ayuda de un procesador o exprimidor hasta obtener todo el líquido posible. Colamos el jugo para eliminar cualquier resto de pulpa o semilla y reservamos por ahora. En una cazuela de fondo grueso añadimos 2 tazas de nata vegetal Ambiente Puratos que equivalen a 480 ml. Yo utilizo nata Ambiente Puratos porque tiene una textura muy estable y un sabor neutro que resalta los aromas, pero si lo prefieres puedes usar nata de origen animal y la receta quedará igualmente perfecta. La calentamos a fuego medio hasta que rompa el hervor, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. En un procesador de alimentos o licuadora colocamos 350 gramos de chocolate blanco picado o en gotas. Añadimos la nata muy caliente directamente sobre el chocolate. Incorporamos la ralladura de naranja y el jugo de naranja recién exprimido. Añadimos también un cuarto de cucharadita de cúrcuma para aportar color y un toque cálido al sabor. Mezclamos todo muy bien hasta que el chocolate se derrita por completo y obtengamos una crema lisa, brillante y homogénea. Repasamos con una espátula para asegurarnos que no queden trozos sin integrar y vertemos la mezcla en un bol amplio. Cubrimos con papel film en contacto directo para evitar que se formen costras y dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría. Esta crema es ideal para rellenar macarons, decorar cupcakes, rellenar pasteles de plancha o postres individuales como choux o eclairs. Tiene un sabor delicioso, equilibrado con el frescor de la naranja y la suavidad del chocolate blanco, además de un color vibrante gracias a la cúrcuma. Ahora añadimos un cuarto de cucharadita de esencia de naranja que es totalmente opcional, pero potencia aún más el aroma cítrico. Añadimos también media taza de nata vegetal fría, equivalente a 120 mililitros para airear más la preparación. Batimos con varillas eléctricas durante 2 minutos hasta que la mezcla doble su volumen y se vuelve cremosa, firme y súper aireada con una textura perfecta para una manga pastelera. Para decorar utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para mostrar distintas formas de decoración como siempre muestro en mis tutoriales. Esta crema se conserva en la nevera hasta por 5 días siempre cubierta con papel film en contacto directo para evitar que se reseque o se cristalice. Si quieres puedes congelar hasta por un mes y al descongelar simplemente la dejas a temperatura ambiente y la vuelves a batir suavemente para recuperar su textura aireada. Espero que disfrutes muchísimo esta receta ganadora y que la prepares muy pronto en casa. Espero tu comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.
Coloca 250 ml de nata o crema de leche en una cazuela y llévala al punto de hervor. Una vez que comience a burbujear, apaga el fuego. Añade 300 gramos de chocolate blanco. Puedes usar chocolate sucedáneo en un bol y vierte encima la crema caliente. Agrega 2 cucharadas soperas de praliné o crema de avellanas y mezcla bien con un procesador de mano Turmix hasta que la crema quede completamente integrada y suave. Cubre la mezcla y déjala enfriar primero a temperatura ambiente y luego en la nevera. Para obtener la mejor textura, puedes refrigerarla durante toda la noche. Lo mejor de todo es que solo te tomará 5 minutos de preparación y estará lista para disfrutar al día siguiente. Así de firme queda esta crema después de enfriarse. Tal cual es perfecta para rellenar bombones, eclairs, macarons y galletas. También es ideal para rellenar pasteles de plancha, postres individuales y decorar cupcakes. Su textura cremosa y su sabor irresistible harán que cualquier postre sea aún más delicioso. Pruébala y sorprende con su versatilidad. Te hago la demostración de la textura usando la boquilla grande número 1E. Vuelvo a colocar la crema en la jarra, le añado media taza más de crema de leche y la bato durante un minuto. Mira cómo cambió la textura, se vuelve aún más firme y aireada. De la diferencia, haré la demostración utilizando las boquillas número 1M de Wilton y la número 1E. Así podrás ver cómo esta crema es perfecta para decorar y dar un acabado profesional a tus postres. Y así de fácil tienes lista esta increíble crema. Su textura suave y firme la hace perfecta para rellenar bombones, macarons, eclairs, galletas y muchos otros postres más. Además, con un simple ajuste puedes hacerla aún más aireada y lista para decorar tartas y cupcakes. Puedes conservarla en la nevera hasta por 5 días o incluso congelarla si quieres prepararla con antelación. Es una receta rápida, sencilla y deliciosa que te ahorrará tiempo en la cocina. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mi receta. Déjame en los comentarios qué te pareció esta crema y en qué postres la usarías.
La crema de granadas y limón es la elección perfecta para elevar tus creaciones reposteras a otro nivel. Esta sublime crema, meticulosamente diseñada para alcanzar una textura sedosa y un sabor inigualable, es la elección ideal para llevar tus creaciones a un nivel de exquisitez sin precedentes. Con el dulzor de las granadas y el toque cítrico del limón, esta crema eleva tus postres a una experiencia culinaria inolvidable. Su versatilidad la convierte en la compañera perfecta para rellenar capas de pastel, cubrir cupcakes con elegancia, ya que permite crear detalles decorativos con gran precisión. La sinfonía de sabores entre las granadas y el limón aporta un equilibrio excepcional entre lo dulce y lo refrescante, transformando tus creaciones en auténticas obras maestras. Con la crema de granada y limón cautivarás a tus invitados con su sabor fresco y una presentación que refleja tu pasión por la repostería. Anímate a explorar la magia que esta crema aporta a tus postres y descubre el placer de deleitar a los sentidos. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa crema de granadas y limón. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir esta exquisita receta con tus amigos en tus redes sociales. De esta manera podrás ayudar a que mi canal crezca. Muchísimas gracias por tu apoyo. Primer paso, corta 4 granadas y 3 limones. Luego exprime la fruta. Necesitarás 500 ml de zumo de granadas y limón en total. También puedes sustituir las granadas por mandarinas o naranjas, quedará deliciosa en ambos casos. Prepara una cacerola a la que le añades 50 gramos de maicena y media taza de azúcar, lo que equivale a 100 gramos junto con un poco de zumo de granada y limón. Pásalo por un colador fino para quitar trocitos o semillas de granada y limón. Mezcla un poco. También te digo que puedes añadir una menor cantidad de azúcar o sustituirla por azúcar moreno o edulcorante. Agrega 4 huevos medianos enteros y vuelve a mezclar. Ahora añade todo el zumo de granadas y limones a la cacerola con los huevos y remueve muy bien. La maicena actúa como agente espesante mientras que los huevos aportan cremosidad y suavidad a la preparación. Es importante destacar que tienes la opción de sustituir la maicena por 100 gramos de harina común y que los huevos se pueden omitir. Lleva la cacerola al fuego y opcional le añades una cucharadita de esencia de vainilla o esencia de limón. Sin dejar de remover, hierve la crema 3-4 minutos o hasta que espese muy bien. La granada es apreciada en todo el mundo por su sabor único y sus beneficios para la salud. Las granadas son una de las frutas más ricas en antioxidantes. El consumo regular de granadas se ha relacionado con la reducción de la presión arterial. Las granadas contienen compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Los limones son una excelente fuente de vitamina C que es esencial para el sistema inmunológico y la piel saludable. Es importante recordar que tanto las granadas como los limones pueden perder algunas de sus propiedades nutricionales y beneficios para la salud cuando se hierven o se someten a altas temperaturas. Pasa la crema a un bol apto para calor, la tapas con un plástico y dejas que enfríe por completo. Primero la dejas atemperar y luego la guardas en la nevera.
Lo siguiente sería añadirle la crema de cítricos ya enfriada y endurecida, pero primero la bates en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Una vez fría y acremada la crema, sigues con la receta. Añade 500 ml de nata muy fría y la bates por un minuto o hasta conseguir pico suave. Yo utilizo crema vegetal Ambiente Puratos. Esta crema puede tener diferentes nombres según la región y el país, como por ejemplo nata, chantilly, crema de leche o crema batida. Los nombres pueden variar según el lugar, pero en general se refieren a la misma preparación de crema láctea batida. Cuando la nata esté firme, comienza a agregar gradualmente la crema de cítricos y bate hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Ahora bates todo junto para integrar bien por 1 o 2 minutos y listo. Esta crema la puedes elaborar con un día de antelación. Esta crema aguanta muy bien por 5 días en la nevera. Esta crema te sirve para rellenar pasteles de plancha, bollería, tartas, cupcakes, vasitos individuales en varias capas combinadas con diferentes sabores. También te sirve para elaborar un rico helado con galletas en varias capas. Esta crema no sirve para cubrir tartas con fondant. Sin embargo, si en lugar de agregar la nata le agregas mantequilla sin sal a punto de pomada y acremada, te digo que sí, sí sirve para forrar tartas en fondant. Utilizo la boquilla grande número 1E y la boquilla número 1M de Wilton. Personalmente me encantan estas dos boquillas, son una pasada. Como puedes ver, la crema se marca muy bien con la manga pastelera. Esta cantidad te dará para rellenar y cubrir una tarta de 20 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta y más a más una bonita decoración. Espero que elabores esta crema, está riquísima, económica y muy fácil de elaborar.